¿Alguna vez has sentido un susurro dentro de ti? Una idea brillante, un sueño audaz, un anhelo profundo de crear algo nuevo, de ser algo más. Pero ese susurro se queda ahí, flotando en el aire sin llegar a tomar forma. ¿Cuántos de los que están escuchando esta charla han tenido una meta emocionante? Y luego han visto cómo los días, las semanas, incluso los años pasaban sin que dieras ese primer paso crucial. De seguro que no solo uno o dos. Muchos de nosotros ya hemos pasado por ese momento. Pero quiero decirles que no están solos. Esa sensación, ese espacio entre el sueño y la realidad, es uno de los lugares más frustrantes y universalmente humanos que existen. Vivimos rodeados de infinitas posibilidades, pero nos sentimos paralizados, atrapados en una especie de sala de espera invisible, viendo cómo la vida que podríamos estar viviendo se nos escapa entre los dedos. Y aquí nace la pregunta inevitable. Si el deseo está, si el anhelo es real, ¿qué es lo que nos detiene? ¿Qué fuerza invisible ahoga ese susurro antes de que pueda convertirse en voz? No es falta de ganas, no es falta de inteligencia, es una trampa sutil en la que todos hemos caído. Es un ladrón silencioso que nos roba lo más valioso, que es nuestro tiempo, nuestros sueños no realizados. Lo llamamos parálisis por análisis. ¿Verdad que suena casi intelectual, como sofisticado? Pero ese parálisis por análisis es lo que pensamos. Necesito investigar más. O quiero estar perfectamente preparado. O aún no es el momento adecuado. Pero si somos verdaderamente honestos con nosotros mismos, esa necesidad de preparación es a menudo un disfraz. Un disfraz elegante para algo más profundo y primitivo, que es el miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no fallar, miedo a ser juzgados, miedo incluso al éxito y a la responsabilidad que conlleva. Y así nos refugiamos en la planificación interminable. ¿Qué es lo que hacemos? Consumimos curso tras curso, libro tras libro. ¿Con qué fin? Buscando esa pieza mágica de información que nos dará la certeza total. Pero esa certeza es un espejismo, una ilusión que nos mantiene anclados en el puerto seguro de la inacción. Entonces, el verdadero error no es el saber lo suficiente, es permitir que la búsqueda de la perfección se convierta en el enemigo del progreso. Es esperar una luz verde universal que nunca llega. Porque, querido oyente, querido amigo, la vida, la que vale la pena vivir, se enciende con la acción y no con la espera. Este miedo del que hablo no es una idea abstracta. Tiene un rostro, tiene un nombre. Late en el corazón de personas como tú y como yo, todos los días. Para que veas exactamente a qué me refiero, permítame que le ponga un rostro a esta lucha y déjenme contarles una historia sobre Ana. Ana, una joven que tenía un sueño de escribir, compartir sus historias en un pequeño blog, tenía la pasión, las ideas, y tenía carpetas llenas de nota y borradores.
Cada noche ella se sentaba frente a la pantalla en blanco y ¿saben lo que decía? Decía, mañana investigaré sobre la mejor plataforma. Se decía, la próxima semana haré un curso de escritura. Y así pasaron meses. Y el miedo le continuaba susurrando. ¿Y si a nadie le gusta? ¿Y si no eres tan buena? Mejor espera tener algo realmente perfecto que decir. Un día confesó su bloqueo a su amiga, quien simplemente le preguntó, ¿cuál es la cosa más pequeña, la más mínima, que podrías hacer ahora mismo? Ana lo pensó y dijo, supongo que podría escribir un párrafo, solo uno. Y saben, ella lo hizo. Esa noche escribió un párrafo. Al día siguiente, otro párrafo. No eran perfectos, pero eran reales. Poco a poco, la voz del miedo se fue ahogando por el sonido del teclado. Semanas después, publicó su primera entrada, temblorosa, imperfecta, pero de ella, suya. Ana no se convirtió en una escritora famosa de la noche a la mañana, pero se convirtió en alguien que hacía y no solo soñaba. Y en ese pequeño acto descubrió la verdad más profunda de todas. La claridad no viene antes de la acción, sino a través de ella. El camino se revela cuando empezamos a caminar. Entonces, ¿qué fue lo que cambió para Ana? No fue magia. No encontró una fórmula secreta. Ella, quizás sin saberlo, usó una serie de llaves maestras para abrir la puerta de su propia parálisis. Y la belleza de esto es que esas mismas llaves que ella encontró están disponibles para todos nosotros. Aquí y ahora. Si queremos romper ese ciclo, podemos empezar a usarlas conscientemente. ¿Cuál es la primera llave? Es la llave del impulso inmediato, conocido como la regla de los 5 segundos. Entonces, cuando sientas la duda, cuenta hacia atrás. 5, 4, 3, 2, 1, y muévete físicamente. Es un truco para pasar por encima de tu cerebro analítico antes de que te sabotee. ¿Cuál es la segunda llave? Es la llave del progreso imperfecto. Actúa con el 70%. Olvídate de necesitar el 100% de certeza. Si tienes el 70% de la información, si sientes un 70% de seguridad, es suficiente para empezar. Abraza la imperfección como señal de que estás avanzando. Y la tercera llave es la llave del primer paso minúsculo, que son microacciones. Si la meta te parece una montaña, no mires la cima. Mira el suelo frente a ti. ¿Cuál es el paso más pequeño que puedes dar hoy? El poder no está en la magnitud del paso, sino en el simple hecho de darlo. Y recuerda, sé amable contigo mismo en este proceso, porque no se trata de convertirte en una máquina, sino de reconectar con tu capacidad de crear y avanzar un paso a la vez. Tenemos estas llaves. Una cuenta regresiva, una regla de progreso y un paso diminuto. Pero, ¿qué es lo que abren en realidad? No abren solo tareas pendientes. No desbloquean solo proyectos. Abren la puerta a la persona que está destinada a ser. Liberan la versión de ti
que han estado esperando pacientemente detrás del muro de miedo. Cada vez que usas una de estas llaves, no solo avanzas en un proyecto, te estás eligiendo a ti mismo. Porque el conocimiento es valioso, sí, pero ni el océano de información, ni el plan más perfecto puede sustituir la chispa vital de la acción. Ese susurro interior, ese sueño que guardas, no está ahí por casualidad. Es el eco de tu potencial. Es una invitación a la danza de la vida. Una vida donde participas activamente, donde te atreves a tropezar, a aprender y a crecer, a vivir. Entonces deja de ser un espectador en la galería de tu propia existencia. Deja de esperar el momento perfecto, porque el único momento que tienes, el único real, es ahora. El miedo nunca desaparecerá por completo, pero puedes elegir que tu deseo de vivir plenamente sea más fuerte que tu temor a no ser perfecto. Así que te pregunto hoy, ahora, desde el fondo de mi corazón, ¿qué pequeña chispa de acción vas a encender hoy? Y no mañana, no la semana que viene, sino hoy. Piensa en una cosa, una sola acción, por mínima que sea, que has estado posponiendo. Y comprométete aquí, ahora que estás escuchando esta charla contigo mismo, a dar ese paso. Me encantaría ser testigo de tu compromiso. Baja los comentarios y comparte cuál es esa microacción que vas a realizar hoy para honrar tus sueños. Como un pacto contigo mismo, voy a leer cada uno de ellos, porque cada persona cuenta, cada chispa importa. Así que baja a los comentarios y deja esa microacción que vas a realizar hoy para honrar tus sueños. Si estas palabras, querido oyente, han resonado en tu corazón, dale un like y suscríbete, porque este espacio es para recordarnos unos a otros que tenemos el poder de dejar de esperar y empezar a vivir. Gracias por tu tiempo, por tu valentía y por atreverte a escuchar el susurro ahora. Ve y haz que se convierta en acción.